Vamos a comenzar con la obtención de ácido sulfúrico. En esta experiencia vamos a pesar azufre previamente molido, lo vamos a mezclar con ácido nítrico. Vamos a homogeneizar la mezcla reaccionante. A la operación la realizamos siempre bajo campana y vamos a poner la mezcla reaccionante, vamos a someter la mezcla reaccionante a una etapa de calentamiento de aproximadamente 50 minutos. Una vez que ha tenido lugar el calentamiento, vamos a someter la mezcla reaccionante a un proceso de filtración. Luego de realizado el proceso de filtración, al filtrado obtenido vamos a agregarle cloruro de bario gota a gota hasta observar que se produzcan cambios en las mezclas reaccionantes. A medida que vamos agregando el cloruro de bario y agitando, podemos observar que la turbidez que se va formando en el seno de la solución. Podemos observar cómo se produce la formación de un precipitado blanco. Al plantear las reacciones químicas vamos a poder deducir cuál es ese precipitado blanco. Vamos a realizar ahora el ensayo de obtención de sulfuro de aluminio por vía seca. En este tubo de ensayo contiene una mezcla conformada por 0,1 gramos de azufre y 0,1 gramos de aluminio. Después de mezclar íntimamente esta mezcla, se la somete a calentamiento hasta que tenga lugar la reacción. Vamos a someter esta mezcla a calentamiento hasta que tenga lugar la reacción química involucrada. Para favorecer la interpretación de este ensayo, es conveniente plantear la reacción que está teniendo lugar cuando hacemos reaccionar, cuando sometemos esta mezcla reaccionante a calentamiento. Podemos observar que ya está teniendo lugar la reacción porque se produce el desprendimiento de ese vapor pardo en las paredes del tubo. Vemos que tiene lugar la reacción química a medida que calentamos esta mezcla reaccionante. Una vez que la mezcla reaccionante se ha enfriado, procedemos a agregar agua destilada a la mezcla reaccionante. Una vez que agregamos agua a la mezcla reaccionante, se coloca inmediatamente en la boca del tubo un papel de filtro embebido con acetato de plomo.
podemos ver que se ha formado en el papel un precipitado color oscuro como consecuencia de los productos obtenidos al agregar agua a la mezcla reaccionante. Para interpretar correctamente esta reacción sería conveniente plantear las reacciones químicas involucradas. Bien, vamos a continuar con la experiencia de la síntesis de alumbre de potasio. Como primer paso tenemos que tener presente que como en este trabajo práctico vamos a realizar un cálculo de rendimiento, la masa de aluminio a usar se ha determinado por medio de una balanza analítica. Una vez que hemos pesado la masa de aluminio, vamos a agregarle hidróxido de potasio, 10 mililitros de hidróxido de potasio que han sido previamente medidos en una probeta. Al mezclar el hidróxido de potasio con el aluminio, vamos a notar que se produce un vigoroso burbujeo. Este burbujeo es producto, sabemos, como ustedes lo habrán deducido si plantearon las reacciones químicas pertinentes, se debe a la formación de hidrógeno. El hidrógeno es un gas sumamente inflamable. Vamos a esperar que deje de tener lugar la formación de hidrógeno para someter esta mezcla a calentamiento, para minimizar el riesgo de incendios. Una vez que ya ha cesado el burbujeo, el desprendimiento de hidrógeno, vamos a colocar la mezcla reaccionante a calentar en baño María. Este calentamiento debe tener lugar hasta que se produzca la disolución total de las partículas de aluminio. Como paso siguiente sometemos a la mezcla reaccionante a un proceso de filtración. Una vez concluido el proceso de filtración, se procede al agregado de ácido sulfúrico gota a gota. Paulatinamente se va a ir agregando el ácido sulfúrico. Podemos ver, ante el agregado de ácido sulfúrico, podemos detectar que en ciertos puntos en las mezclas reaccionantes se produce la formación de cristales blancos. Podemos observar que se produce la formación de cristales blancos. Una vez que observamos la formación de los cristales blancos, sometemos la mezcla reaccionante a un calentamiento por baño María hasta que se produce la disolución total de esos cristales. Una vez que se produjo la disolución total de esos cristales blancos, vamos a someter la mezcla reaccionante a una etapa de enfriamiento que va a tener lugar en un baño de hielo. Es que hemos sometido la mezcla al enfriamiento del baño de hielo y de agitación continua y de raspar las paredes del vaso de precipitado con la varilla de vidrio, podemos observar la formación de un precipitado blanco. Podemos observar que se ha formado un precipitado blanco luego de someter la mezcla reaccionante a un proceso de enfriamiento en un baño de hielo. Podemos observar claramente que en el fondo del vaso de precipitado se depositan los cristales blancos formados. El paso siguiente consiste en someter la mezcla reaccionante a un proceso de filtración por vacío. Con la varilla de vidrio se intenta en lo posible evitar que queden cantidades significativas de precipitado en las paredes
del vaso de precipitado, ya que hay que tener siempre presente que se va a realizar un cálculo del rendimiento de este proceso. El paso siguiente consiste en realizar el lavado del precipitado formado con 10 mililitros de etanol. Una vez que se ha realizado el lavado de precipitado con los 10 mililitros de etanol, se procede a retirar el papel de filtro, para luego ser sometido a un proceso de secado y luego ser finalmente pesado con el fin de determinar el rendimiento del proceso.